Vamos a hablar de un momento en el que, en solo un par de generaciones, el mundo cambió más que en miles de años. Fue una transformación que, de verdad, le dio la vuelta por completo a la forma en que la humanidad vivía, trabajaba y hasta pensaba. Es que, si lo pensamos, antes de todo esto, la vida era, bueno, bastante predecible. Era sobre todo rural, muy local y, la verdad, lenta. Casi todo se hacía a mano, no se viajaba mucho y el día a día era muy parecido para un abuelo, su hijo y su nieto. Y de repente, ¡zas!, todo se aceleró. Así que en los próximos minutos vamos a sumergirnos en la Revolución Industrial, ese periodo en el que las máquinas tomaron el relevo de las manos y las ciudades empezaron a devorar a las aldeas, sentando las bases del mundo que conocemos hoy. Y nuestro viaje empieza en un lugar muy concreto, Gran Bretaña, a finales del siglo XVIII. La pregunta es obvia, ¿por qué allí? ¿Qué tenía esa isla para convertirse en la cuna de una revolución que acabaría siendo global? Bueno, para ponerle un nombre oficial, estamos hablando de un cambio radical en la producción, la tecnología y la sociedad. Fue básicamente el salto de una economía basada en la agricultura y la artesanía a otra dominada por la industria y la fabricación con máquinas. Pues resulta que Gran Bretaña tenía la receta perfecta, una mezcla de ingredientes que nadie más tenía en ese momento. Por un lado, el combustible, unas reservas enormes de carbón y de hierro. Por otro, el dinero, muchísima riqueza que venía de su imperio comercial. Y, lo más importante de todo, la chispa, la innovación. Y si tuviéramos que señalar un único protagonista, ese sería, sin duda, la máquina de vapor. Fue el verdadero catalizador. De pronto, las fábricas ya no tenían que estar al lado de un río para funcionar. Se podía generar energía en cualquier sitio. Y eso, claro, lo cambió absolutamente todo. El efecto más inmediato de esta nueva energía fue doble, como una onda expansiva. Por un lado, nació el sistema de fábricas tal y como lo conocemos, y por otro, las ciudades empezaron a crecer de una forma descontrolada. El contraste es que es brutal. Pasamos de producir cosas a mano, una a una, en talleres pequeños, lo que las hacía caras y escasas, a fabricar en masa en las fábricas. De repente, había muchísimos más productos y eran mucho más baratos y accesibles para casi todo el mundo. Para que nos hagamos una idea de la velocidad de este cambio, solo hay que mirar a Manchester. Es una auténtica locura. En solo 100 años, su población se multiplicó por más de 15. Millones de personas dejaron el campo para buscar trabajo en estas nuevas ciudades industriales que no paraban de crecer. Pero claro, este cambio económico no se limitó a construir fábricas y ciudades. Fue mucho más profundo. Reestructuró la sociedad entera, creando nuevas divisiones, nuevas tensiones. Un mundo completamente nuevo. Este nuevo orden económico dibujó una línea muy clara en la sociedad. Por un lado, apareció una nueva y enorme clase obrera industrial, gente que solo tenía su fuerza de trabajo para sobrevivir. Y por otro, una nueva y muy poderosa clase media, los dueños de las fábricas, los ingenieros, los empresarios, los que controlaban la producción. Pero este sueño de progreso tenía una cara muy oscura, un coste humano altísimo. Para esa nueva clase trabajadora, la vida era una pesadilla. Las condiciones en las fábricas eran simple y llanamente brutales. Jornadas interminables, sueldos de miseria, máquinas peligrosísimas. Y de esa explotación, como es lógico, nació un malestar social enorme y las primeras luchas por los derechos de los trabajadores. Y el impacto de la revolución no se quedó encerrado en las ciudades, ni mucho menos. Se expandió por todo el mundo, conectando el planeta de formas que antes eran simplemente impensables. El mismo vapor que movía las máquinas de las fábricas se puso a mover trenes y barcos. El ferrocarril y los buques de vapor hicieron que el mundo pareciera de repente mucho más pequeño. Ahora se podían transportar mercancías y personas más rápido y más lejos que nunca. Este cambio no fue solo material, también fue cultural. La sociedad industrial necesitaba precisión, disciplina. El tiempo ya no lo marcaba el sol, sino el reloj de la fábrica. Nació una mentalidad completamente nueva, obsesionada con la eficiencia y con la idea de que el progreso era algo constante e inevitable. Por supuesto, todo este progreso tuvo un precio muy alto. La contaminación del aire y del agua se disparó, la explotación de los recursos naturales se volvió masiva. Y además, esta nueva potencia industrial fue el motor que impulsó a los imperios a expandirse por todo el globo, buscando materias primas y nuevos mercados para sus productos. Y llegamos a la pregunta clave: ¿cómo nos afecta todo esto hoy en día? Pues la respuesta es sencilla. Las bases de nuestra sociedad moderna, del mundo en el que vivimos, se construyeron precisamente en esa época de vapor y de carbón. Es que se puede trazar una línea recta y directa desde la máquina de vapor hasta la inteligencia artificial de hoy.
La idea de que la tecnología puede y debe mejorar el mundo sin parar, esa idea de innovación constante, ese es quizás el legado más profundo y duradero que nos dejó la revolución industrial. En definitiva, la revolución industrial no fue solo una cuestión de nuevas máquinas, fue una transformación total de la experiencia humana. Y esto nos deja con una última pregunta en el aire. Con esta aceleración tecnológica que no para de crecer, ¿estamos seguros de que esa revolución ha terminado? ¿O quizás solo estamos viviendo una nueva fase de ella?